Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza y tu corazón guarda mis mandamientos. Podemos comprender, cuando dice hijo mío, claro que este proverbio fue escrito por Salomón, un hombre muy sabio que quiso dejar algo para los demás, incluso yo creo que para su propia familia, para su propio hijo. Y decía: hijo mío, no te olvides de mi enseñanza y tu corazón guarda mis mandamientos. Está claro que, como mismo el pastor decía, que en la casa de Dios hay hijos e hijos. ¿Comprendéis, no? Hijos e hijos. ¿Vale? En la Biblia podemos ver varios ejemplos, pero dos ejemplos muy llamativos que siempre me llamó la atención fue en que Isaac era hijo, Ismael era hijo. Pero no dejaba de ser hijo. Pero quien tenía el pacto, quien tenía la promesa era Isaac. Pero a días de hoy, el Señor es tan misericordioso, tan bueno, que dice que por medio de la salvación todos somos hechos hijos. Hijos, no hijos. ¿Comprendemos? Y claro, esa es la primera faceta de Dios. Dios Padre, que no hace distinción, que no hace ningún tipo de discriminación hacia nadie. Él te mira a ti siendo como seas, de la misma forma que el compañero, que al prójimo. Dios en ese aspecto lo hizo todo perfecto para que todo aquel que en Él crea no perezca, sino tenga la vida eterna. Amén. Y bueno, podemos ver, como comentaba antes, desde la creación, nosotros perdemos este vínculo que teníamos con el Padre. Pero Él, al dar reglas, al dar la ley, que podemos ver en los libros de Números, lo que es el Pentateuco en sí, podemos ver toda la ley que el Señor pasó, la ley de Moisés. Vemos que el principal, la base principal que el Señor decía es que no te olvides de tu Dios. Pese a que la relación ahí se basaba en cumplir a rajatabla una regla, Él mismo decía, como en Deuteronomio 8:11, que podemos ver rapidito, no hace falta que vayáis, Deuteronomio 8:11: cuídate de no olvidar al Señor, tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas, sus estatutos, que yo te ordeno hoy. La base en aquella época de que cuando tú te murieras y fueras al cielo, es que tú no te olvidaras de toda la ley. Y que vale que a lo mejor tú te olvidaras o cayeras en pecado, pero que por lo menos cumpliera la parte que decía: haz esto y esto y esto, y serás limpio otra vez. ¿Vale? Muy importante ese aspecto que hoy en día no tenemos a lo mejor muy en cuenta. Y es un privilegio de ser hijo, de que ya no tenemos la necesidad de cumplir a rajatabla un montón de reglas, un montón de estatutos, ni realizar sacrificios de limpieza, sacrificios de expiación, sacrificios de todo tipo. Él lo único que quiere es que tú de todo corazón se arrepienta cuando tú caigas. Amén. Y el versículo 3: y la misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Vivimos en una sociedad que ni conocen la misericordia ni conocen la verdad.
Basta que salgamos un poco, vayamos a nuestras clases o nuestro trabajo y le preguntan: ¿en qué crees tú? Ah, pues yo creo en esto. ¿Y tú? En esto. Tú ya sabes que hoy en día todo es válido, todo vale. Tu verdad es la tuya, la mía, y nos aceptamos. Yo creo que es el mayor triunfo del diablo, por así decirlo, en los días de hoy, es que la verdadera verdad se haya quedado obsoleta a los ojos de los hombres. Desde el mismo Renacimiento, que sabéis que es un periodo histórico en que empezó a pasar del teocentrismo al humanismo, y esa corriente implantada por el diablo en la sociedad con el fin de distraer, a días de hoy sigue operando y cada vez más fuerte. Pero nosotros, como hijos de Dios, repito, hijos de Dios, sabemos cuál es la verdad. Amén. ¿Y qué hablamos de la misericordia? La misericordia. Me llamó mucho la atención esta semana un caso que seguro que sonará a la gente que es de aquí, que es el asesino de la katana. No sé si os suena. Un chico del año 2000 que a los 16, 17 años, no recuerdo, con una katana asesinó a su padre, a su madre y a su hermana pequeña, bajo la influencia del mismo diablo. Y lo discutíamos en clase, la cuestión, y yo no sabía, no conocía la historia. Y ayer y anteayer echaron un pequeño documental de ese chico. Y me llamó mucho la atención porque hoy tiene una vida totalmente restaurada de lo que fue hoy. Y ese chico buscó ayuda y de alguna forma de otra se dio con unos pastores en Cantabria. Y estos pastores hicieron un trabajo muy grande porque, claro, si tú cometes un crimen de esa altura a tan temprana edad, está claro que estás bajo los efectos más graves que puede tener. O sea, yo creo que no llevaba un demonio ahí, llevaba a lo mejor una legión, por así decirlo, a tal punto de asesinar a su padre, a su madre, a su hermana con una katana. Y la gente decía: es que este hombre se merecía pasar el resto de su vida en la cárcel. No se merece la vida que tiene. No se merece nada. Porque se ha casado y tiene una hija. Y es broken de bolsa. O sea, gana bien, tiene su vida. Y está claro que lo que cometió tiene lo suyo. Pero pagó su pena. Estuvo su tiempo ahí. Y gracias a Dios pudo conocer al Señor, que de cierta medida lo restauró. Amén. Muchas veces venimos ante Cristo de una manera totalmente destrozada. O sea, en cualquier área, no voy a poner a citarme ahora, pero el Padre, cuando nos hace hijos, nos restaura. Nos restaura. Amén. Y hay un pequeño ejemplo en la Biblia que siempre me ha llamado la atención, que está en Juan 8. Muy rapidito ahí. Aquí. Juan 8. Cuento rapidito la historia. Es muy sonada. Si fuiste a la escuela dominical, seguro que te suena. Que Jesús estaba ahí tranquilamente. Me gusta escenificarlo todo, ¿vale? Jesús estaba ahí tranquilamente, ¿no? Ahí. Y de repente viene un montón de gente, le arrojan una mujer y le dicen: la hemos sorprendido en el acto de adulterio. Según la ley de Moisés, la tenemos que matar. Y segundo la ley de Moisés, es verdad. Podemos ir a Deuteronomio 22:22 si queréis apuntar. Y que sí, que decían: si
se comete un adulterio, tanto al hombre como a la mujer, hay que quitarla del pueblo para quitar el mar. Esa era la ley de Moisés. Pero ya no es válida. El Señor la cumplió y por su sangre somos salvos. Pero ahí en este momento, ellos por tratar de pillar a Jesús en una manera o de otra, dice, hay que matarla. Y me encanta la parte porque el Señor en este momento se ve que tal serenidad que es increíble. El Señor se pone a dibujar en el suelo. O sea, habrá 30 personas diciéndote un montón de cosas, tratando de pillarte en alguna manera, y él ahí, sereno, tranquilo, dibujando en el suelo. El Padre, ante todos los problemas que te pueda haber en el mundo, nunca se va a alterar. Te va a transmitir esa tranquilidad que en ningún otro lado puedes hallar. Y con una frase calla todo el mundo. ¿Qué dice? Pero como insistían en preguntarle, Jesús se enderezó y les dijo: que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. Y el que ya estaba así, la deja caer y de uno en uno se va. Qué ejemplo de misericordia. Qué ejemplo de amor. Pero aún hay un ejemplo que siempre me llamó también la atención, que cuesta y que duele. Está en Lucas 23:34. Sabemos, siempre contamos la crucifixión de Jesucristo, que lo maltrataron, le hicieron cargar una cruz y le pusieron en la cruz y ahí murió. Pero a veces no nos damos cuenta del detalle de todo el proceso que fue realmente la crucifixión, la pasión de Jesucristo. Jesús ya estaba en el monte cuando le esposan, y por el camino seguramente le dieron palos por todos lados. Cuando le llevan al juzgado a la medianoche o a las tantas de la noche, que, o sea, si a días de hoy si antes ya era normal no juzgar a nadie por la noche, a días de hoy sería algo impensable. Pero es que le juzgaron por la noche, le rodearon ahí y seguramente le habrán dado más palos, le escupieron en la cara, le arrancaron su barba. Luego le llevaron otra vez a otro lado y seguramente por el camino le volvieron a dar. Llegando allá, le volvieron a dar otra vez. O sea, horas y horas yéndose para un lado por un otro, sin dormir, sin descansar, siendo apaleado. Y cuando llega en la cruz, después de haberla cargado, a saber tú cuánto pesaba, tanto que entre dos, eso ya era complicado. Y estando en la cruz, el versículo 34 de Lucas 23, Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y muchas veces no sabemos perdonar, hermano, por una tontería. Yo el primero tuve que aprenderme a callar ante traiciones, a callar ante dolores que eran injustos, injusticias. Yo creo que lo peor para un hombre, por lo menos para mí, es una injusticia, que te acusen de algo que tú no lo has hecho. Pero aún así, miras eso y dices: ¿cómo no voy a perdonar? ¿Cómo? Si al hombre más grande que la tierra jamás ha visto le hicieron de todo y más, y hasta el último momento estuvo en la cruz diciendo: perdónalos, porque no saben lo que hacen.
Esa es la faceta del Padre. Siempre, siempre con la mano abierta para decir: ven, hijo, aquí hay perdón. Hijo, yo no voy a mirar lo que hayas hecho. Yo te quiero perdonar. Y es más, cuando estás en el suelo y cuando estás ahí tirado, igual que la mujer, Él no te va a coger una piedra y te la va a tirar. Todo lo contrario, te va a levantar. Porque eso es lo que hace un padre. No mirando lo que somos pecadores, lo cuánto somos pecadores, lo cuánto hemos pecado, sino nuestra intención. Y Él siempre está con brazos abiertos. Este es el Padre que tenemos. Amén. Y bueno, en el versículo 5 de Proverbios 3, seguimos ahí. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio conocimiento. La Biblia vemos un ejemplo que siempre me encantó porque representa esos momentos de batallas tan interesantes que hay en la Biblia, ¿no? En 2 de Reyes 5, capítulo 16, o sea, voy a hacer una escenificación rápida. Estaba ahí Eliseo. Básicamente el pueblo de Israel estaba en desventaja con el pueblo de Aram. Y el pueblo de Aram, que era enemigo, quería lógicamente acabar con el pueblo de Israel. Y siguen así hasta el día de hoy, por así decirlo. Y bueno, ¿qué pasa? Que el rey de Aram hizo una estrategia, pero no contaba que estaba Eliseo. El Señor va a Eliseo y le cuenta la estrategia. Eliseo advierte a los israelitas y eso no pasa. La estrategia se queda totalmente anulada. Y entonces el rey de Aram dice: quiero saber quién es el chivato que tengo aquí. Y todos: no, es que ellos tienen un profeta que sabe lo que ocurre. Y yo: sí, pues nos juntamos 30.000 y nos vamos a por él. Bueno, he puesto 30.000, pero yo no sé cuántos eran, ¿vale? Por así decirlo. Y nos vamos a por él. Y están ahí. Y de repente, en el versículo 16, y claro, el siervo de Eliseo, cuando ve la cantidad de gente que está ahí cerca suya, le dice: madre mía, la que nos va a caer. Pero no. En el versículo 16, va Eliseo y le dice: no temas, porque los que están con nosotros son más los que están con ellos. Eliseo confía plenamente en el Señor que sirve. Confía en su Padre. Amén. Y luego dice: Eliseo entonces oró: oh Dios, te ruego que abras sus ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado y miró, y he aquí en el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. ¡Buah! Podéis imaginar eso. Estás tú ahí en tu casa, rodeada hasta más no poder de soldados. No tienes otra escapatoria. O sea, si no sales, te prenderán fuego en la casa o entrarán en tu casa, da igual, pero escapatoria no tienes. Pero aún así, confió en el Señor. Porque sabe que el Padre no va a desamparar a sus hijos. El Padre nunca nos dejará tirados. Y me pasó algo. Sabéis que hace un año mi familia, nosotros tuvimos una cosa, o sea, un proceso un poco complicado, la enfermedad de mi padre y tal. Y recuerdo que cuando estábamos
más o menos 2 semanas de la operación, la médico, estábamos en la consulta, mi padre y yo, y la médico y las otras 6 médicos que le iban a operar empezó a contar el proceso, ¿no? O sea, básicamente dijeron, si no sale de esta forma, vamos a tener que abrir esta parte de tu padre, quitarle, y tú ahí sentado, viendo eso, diciendo, se me bajó la presión y casi perdí el conocimiento. Pero no pasó, no aguanté un poco, ¿no? Tuve que hacerme el tipo duro, pero en estos momentos cuesta. Y cuando llego en casa por la noche, ya después de todo el día de exámenes, vino una nube de tristeza, de depresión, de desánimo, de negatividad encima mía. Y yo ahí ya supe mal, me puse, pues venga, voy a orar. No me queda otra que orar. Y empecé a orar. Y lo único que recuerdo, porque tenía mucho sueño también, dije, mira Señor, no voy a orar para que tú le cures. No voy a orar para que le sanes, que no tengamos que pasar por ese proceso. Yo lo que voy a orar es que tú hagas tu voluntad. Y si tenemos que pasar por ahí, y si mi padre fallece, mi padre muere, que sepa que no me voy a enfadar contigo. Todo lo contrario, voy a volver más fuerte. Porque sé que si pasamos por eso, algún propósito habrá. Y entre oración y oración me dormí. Y a mitad de la noche me levanto así un poco con una voz que me decía, David, no es de muerte. Tu padre no va a morir. En ese momento ya me levanto y estoy así. A ver qué me ha hablado, ¿sabes? Porque aunque parece una voz tuya, no es la tuya. Y si fuera tuya, yo me preocuparía un poquito también. Y entonces, desde ese momento que yo digo, mira, que sea tu voluntad, no hubo tristeza. Todo el desánimo que había adentro se desapareció. Porque empecé a confiar en el Señor. Empecé a confiar en aquel sueño que yo sabía que no era mío. Y recuerdo que cuando estamos ahí en el momento más complicado, que fue la operación, estabais algunos que pasaban las horas, eso se me hizo eterno. Creo que fueron 17 horas de operación. Y en la 14 por ahí la médica sale. Y de alguna manera o de otra, aunque fue muy duro, pude consolar a mi madre, a mi hermano, en esos momentos tan duros. Y pensé que la preocupación se queda porque se dice, wow, es tu padre, que al igual mañana no está vivo. Confié en la palabra de Dios. Confié en que no iba a morir, sino que eso era un proceso que como familia teníamos que pasar para que su nombre fuera glorificado. Y ahí estamos. Ya ha pasado un año y el último examen que hizo, ni rastro de cáncer. Ni rastro de cáncer. Salí del médico con esa noticia, es que es mejor que cualquier otra cosa. No por la situación, sino porque el Señor dijo y el Señor cumplió. Amén. Amén. Y cuando dice, no te apoyes en tu propio conocimiento. Sé que no está bien, pero alguna que otro examen por ahí yo no estudié, ¿sabes? Y luego ve la nota que ha aprobado y te queda, Señor, no me lo merezco, pero gracias. No voy a irle a decirle que me repita tampoco el examen. Y de la misma forma, muchas veces no comprendes lo que lees, pero dices, Señor,
dame la sabiduría para entender esto. Si tú lo has formado todo, yo soy tu hijo, por favor revélamelo. Y más de una vez el Señor revela cosas que yo pasaba a lo mejor una semana tratando de entender en una hora, porque antes se me olvidaba de orar. Versículo 6. Reconóceles en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. En la universidad, en una asignatura llamada Sociología, es muy interesante porque habían cosas que pasan en la sociedad, sociología, y hay un apartado que hablaba sobre las consecuencias, las cosas, y había una teoría que es la path dependence, que es la dependencia del camino, que confirma básicamente todo lo que dice la Biblia, que lo que tú plantas, recoges. Ley divina de toda la vida. Pero en realidad la teoría era todo el camino que tú tomas en un momento, quizás en unos años más adelante, se ve afectado por esta decisión. ¿Entendemos el concepto? O sea, el camino que tú has tomado, tenías A y B, fuiste por B, y más adelante, por haberte ido por B, otra persona ha sufrido la consecuencia de eso. Y en la Biblia es muy curioso que en la propia vida de Salomón vemos como ese concepto de path dependence, la dependencia del camino, se aplica. Si vamos a Primera Reyes 11:11, y ahí sí me gustaría que nos fuéramos todos. En Primera de Reyes 11:11, ¿vale? Os cuento rapidito la historia y finificando todo, ¿vale? Sabemos que Salomón, el rey, tuvo 400, no sé cuántas mujeres más, por así decirlo, ¿no? Pero sin embargo, a causa de esa pequeña decisión de que él la tomaba con fines políticos, de decir, me caso con ella porque así tendré alianza con este reino y nos podremos llevar bien. Y oye, que en la realidad la idea es tiene su sentido. Pero sin embargo, como leíamos antes en Deuteronomio 11:8, que Dios dice, no te olvides de mis estatutos, de mis ordenanzas. Y aquí podemos ver en el versículo 11 al principio como dice, pero el rey Salomón, además de la hija de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomnitas, sidonitas, hititas, todas eran muy bonitas por lo que veo, ¿vale? Y de las naciones acerca de las cuales el Señor había dicho a sus hijos de Israel, no os uniréis a ellas, ni ellas se unirán a vosotros, porque ciertamente desviarán vuestro corazón de sus dioses. Pero Salomón se apegó a ellas con amor. Era un hombre con mucho amor y daba amor. ¿Qué pasó? Que al fin de sus años, tanto dar, al final perdió el foco y dedicó estos últimos años, el hombre más sabio del mundo, el hombre a que el Señor se le apareció 2 veces, construyó un templo gigantesco al Señor, dio miles de holocaustos al Señor, de sacrificios al Señor. Sí, el mismo Salomón cayó en apostasía, cayó en idolatría, terminó adorando a otros dioses. Y en el versículo 9, pasamos aquí del mismo 11, del capítulo 11, y el Señor se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor,
Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había ordenado en cuanto a esto, que ni siquiera a otros dioses, pero él no guardó lo que el Señor le había ordenado. Y el Señor le dijo a Salomón: porque has hecho eso y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te he ordenado, ciertamente arrancaré de él el reino de ti y daré a tu siervo. Un pequeño paréntesis. En el norte del reino había un hombre llamado Jeroboam, y ese hombre era un muy buen guerrero y aparte de eso muy carismático. Y entonces su popularidad fue creciendo poco a poco. En este tiempo en que Salomón estaba con su vista en otra cosa, estaba totalmente desviado del propósito de Dios. En ese tiempo se fue creciendo un hombre poco a poco. Eso nos habla muchísimo, porque cuando no tenemos nuestra vista en el Padre, otros problemas van creciendo al otro lado. ¿Por qué? Porque no estamos en lo que el Señor quiere que estemos. Entonces los problemas van creciendo del otro lado. ¿Y qué pasó? Que a causa de eso, este siervo que menciona aquí en el versículo 11, y lo daré a tu siervo, este mismo, y por la consecuencia también de su hijo, el Señor le da parte del reino, el reino del norte, a este hombre. Podemos ver que en el versículo de 1 Reyes 12 vemos la división del reino, que cuando su hijo, el hijo de Salomón, Roboam, perdón porque la R me cuesta mucho, Roboam, llega al reino, un montón de gente se acerca a él y le dice: oye, bájanos los impuestos, porque tu padre ha tenido que construir un montón de cosas, ha hecho, bueno, tenía un montón de mujer que pagar y tal, y eso, claro, va cuesta. ¿Y quién sufre? Pues el pueblo. Y viene ese chico que empieza a reinar y pide consejos a 2 grupos: a sus amiguitos de toda la vida y a los hombres que habían estado con su padre, que eran los ancianos. Y entonces él pregunta acerca de eso los ancianos, y los ancianos dicen: es verdad, tu padre les ha cargado a esta gente de todos los impuestos, bájalos, no tiene sentido, ya todo está hecho, tienes un reino gigantesco, ¿para qué seguir pagando impuestos? Pero luego va a sus amigos, que se ve que muy listos no eran, y le dicen: tú ve a ellos, y le dicen, eran jóvenes, fíjate el peligro de la juventud, yo el primero, y le dicen: si tu padre bueno, voy a parafrasear, que es muy bonito, pero no pude, o sea, si tu padre nos ha cargado con yugo de madera, yo os cargaré con el yugo de hierro, os añadiré más aún el yugo, y el dedo meñique mío es como los lomos de mi padre, y más, si os castigaba con látigos, yo os castigaré con escorpiones. Se ha quedado a gusto, tío, o sea, escorpiones. Pero entonces el pueblo ve la situación y dice: espérate, si tenemos al otro lado a Jeroboam, que tuvo que irse a Egipto al final de cuentas, ¿por qué no lo hacemos a él a rey? Porque por lo menos tantos impuestos no nos va a poner. Y el reino se divide en 2. O sea, el peor de los males de una sociedad, así hablando, es que se divida en 2 una nación, o en 4, en lo que sea. Una guerra civil, según la ciencia política, es lo peor de los males que puede pasar, porque hermano contra hermano se pelea, familia con familia se pelea por causa de una tontería, en este caso de unos impuestos. Pero el problema vino desde atrás, cuando vemos que Salomón perdió el foco en su padre
y empezó a dedicarse a cosas que el Señor no le había ordenado. Y hermanos, tenemos que tener muy en cuenta que nuestro Padre está aquí y no podemos estar mirando allá. El foco debe de estar permaneciendo en nuestro Padre, porque si Él no nos ha hecho hijos, porque nos quiere, nos ama y busca lo mejor para nosotros. Y vamos al versículo 11, que es el que más duele. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión, porque el Señor a quien ama reprende, como un padre al hijo quien se deleita. Yo creo que a nadie aquí le guste que le disciplinen. Yo cada vez que llueve siento un pequeño dolor en la rodilla que me recuerda que debería haber hecho caso al Señor cuando me dijo: vete del fútbol. Y me quedé y bueno, hoy siento dolor en la rodilla y pago por ello. Pero agradezco a Dios, porque si hubiera quedado, ¿dónde estaría hoy? A lo mejor aquí no. Entonces cuando dice el Señor: hijo mío, no rechace la disciplina del Señor, ni aborrezca su reprensión. Es una faceta del Padre muy importante, porque el Padre al que ama, disciplina. Porque el padre que no se importa con su hijo, le da igual que su hijo esté haciendo tal cosa o otra cosa. El padre al que ama, disciplina. Recuerdo que de niño, cuando la liábamos, tanto yo como mi hermano, siempre venía mi madre bueno, mi padre también, pero más mi madre, con una vara de guayaba. Y recuerdo porque teníamos un árbol de guayaba en casa. Y es muy interesante la vara de guayaba. ¿Por qué? Porque no es muy blanda para hacer el efecto látigo, ni es muy dura para hacer el efecto palo. Y entonces estaba ahí: te dije que no me... Ya te entendí, no me hacen... Y eso se te queda grabado, ¿no? La vara de guayaba y la enseñanza. Pero si no me amaran, les darían igual. Porque recuerdo un pequeño caso de un chico que siempre robaba. Su padre se enteraba y no hacía nada. Siempre robaba, su padre se enteraba y no hacía nada. Ese chico creció, se fue a la cárcel. En la cárcel su padre le fue a ver y el hijo luego le dijo en la cara: ¿por qué no me has corregido cuando aquella primera vez llegué con un cochecito robado? En esto me he convertido, parte de culpa la tienes tú. Y te digo, aunque duele, el Señor aplica la disciplina para que tú no sigas en el camino malo, sino que te enderece y te pases el camino bien. Y si ya has venido a Cristo, ya te has hecho hijo de Él por el mal camino, créame, el Señor es Padre para restaurar y ponerte en el camino correcto. Amén. Y finalizando, todo esto, el Señor nos ha hecho hijos e hijas por amor. Cuando el Señor dice: hijo mío, hay una connotación. Él quiere demostrar algo que quizás tú no has tenido con tu padre o con tu madre, pero Él es Padre de todos. Y el mayor ejemplo de amor que podamos tener es que Él entregó su hijo. Él entregó su hijo para que hoy
no seamos ni primos, ni hermanos, ni nietos. Seamos hijos e hijas de Dios. Amén. Y terminando parte de la predicación, esta semana había escuchado una canción que de verdad resumía todo lo que pasé como hijo. Resumía la palabra. Resumía lo que es realmente desde el principio a la creación. Cuando el hombre cae hasta lo que somos el día de hoy, hijos e hijas de Dios. No nos podemos olvidar dónde estamos y lo que somos. Estamos en la tierra, pero somos hijas e hijos de Dios. El diablo no nos puede hacer nada como hijos de Dios. El diablo no tiene poder ya sobre nuestras vidas. No podemos contentarnos con vivir como pobres en espíritu, sino como hijos somos ricos en espíritus. También no solo para nosotros, sino para dar al que más necesita, para enseñarles lo que vivimos como hijos. Amén. El Dios de cielo y tierra, desde el principio nos amó. Formados a tu imagen, y fijamos su esplendor. Su corazón lleno de bondad reflejó la cruz, de mi lado está. Somos los hijos y las hijas de Dios, y en cualquier lugar el Padre muy cerca está. Él nos conoce y nos llama igual, y aunque fallemos, Él nunca nos dejará. Somos los hijos, somos las hijas de Dios. Su amor ha derramado, su justicia y amor. En su misericordia llama al débil al infiel.
hijos, somos las hijas de Dios. Los hijos y las hijas, cuando las mentiras vienen hacia mí, recuérdame que pertenezco a ti. En medio de tanta oscuridad, recuérdame que a mi lado estás. Cuando las mentiras vienen hacia mí, recuérdame, pertenezco a ti. En medio de tanta oscuridad, recuerda que si a mi lado estás. Cuando las mentiras vienen hacia mí, recuérdame que pertenezco a ti. En medio de tanta oscuridad, recuérdame que a mi lado estás, a mi lado estás. Somos los hijos y las hijas de Dios, y en cualquier lugar el Padre muy cerca está. Él nos conoce y nos ama igual, y aunque fallemos, Él nunca nos dejará. Somos los hijos, somos las hijas de Dios.